Muy buenas noches, apreciado pastor y apreciados oyentes. Es un gusto para mí poder compartir un poco de la palabra de Dios. Mi nombre es Elías Alfaro y bueno, la historia de esta noche es acerca de alguien que sufrió bastante, de alguien que pasó diferentes tribulaciones, alguien poseído por el enemigo, pero que llegó alguien en su vida para poder sacarlo de ese pozo del cual no podía salir. Así que, antes de iniciar con esta meditación, vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Querido Dios, que no sea simplemente un ser humano el que esté hablando aquí, sino que sea tu palabra, Señor. Seas tú que hables a través de mí. Y Señor, que tu palabra sea la que nos transforme cada día. Y Señor, ayúdanos a aprender todo lo que tienes preparado para nosotros. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, me gustaría empezar con la siguiente pregunta. Y es que quiero que recuerdes cómo eras tú hace 2 años. O mejor, ¿cómo eras tú cuando eras niño? O cuando fuiste adolescente. ¿Qué decisiones tomabas? Quiero que recuerdes cómo pensabas en ese momento. O cómo era tu forma de hablar. Pues bien, yo recuerdo que cuando era pequeño yo era bastante tímido. Por ejemplo, cuando tenía 5 años, las hermanas de iglesia les gustaba acariciarme, encariñarse conmigo, pero yo era bastante tímido y por esa razón yo me metía debajo de las faldas de mi madre, ¿no? Y siempre me escondía, ¿no? Pero bueno, yo era tranquilo, ahora ya no soy tranquilo, ¿no? Bueno, Dios hace sus milagros también, bueno. Pero todos tenemos un pasado, ¿no? Todos tenemos cicatrices, todos tenemos cicatrices que nos dejan más que heridas, nos dejan enseñanzas que hemos atravesado a través de nuestra vida, ¿no? A mí me gustaría que puedas abrir en tu Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 26 en adelante. La historia nos dice: y navegaron a tierra de los Gadarenos, que está frente a Galilea. Cuando Jesús bajó a tierra, vino a su encuentro, procedente de la ciudad, un endemoniado que desde hacía mucho tiempo no llevaba ropa, ni vivía en casa, sino en sepulcros. Increíble. Esta historia es acerca de un endemoniado que se encontraba allí en Gadara. Antes de eso, Jesús había pasado con sus discípulos y había una gran tempestad y el Señor y los discípulos se quedaron con el Señor y le preguntaron: Maestro, despiértanos porque nos vamos a hundir. Y el Señor les dijo: cálmense, estén quietos, le dijo a la naturaleza. Y entonces los discípulos se quedaron preguntando: ¿cómo es posible que este hombre hasta la naturaleza le haga caso, hasta el mar? ¿No? Los discípulos vieron el gran poder de Dios. Sin embargo, cuando llegaron a este lugar que estaba frente a Galilea, que era Gadara, allí Jesús se encuentra con un endemoniado. Un endemoniado, una persona que estaba poseída por el enemigo. Y yo sé que tú conoces esta historia, porque más adelante este endemoniado dice que se llama Legión, ¿no? Se llama Legión. Es decir, este endemoniado estaba poseído por cantidad de demonios. Pero no solo eso, sino que esto ya llevaba desde hacía mucho tiempo. Y estaba desnudo, dice la Biblia, que no llevaba ropa. No sé si habrás visto a alguien que estaba desnudo, un loquito que está afuera por ello. Cantidad de locos veo afuera que no tienen ropa o que están mendigando pan. Pero este hombre no llevaba ropa y no vivía en casa, sino en los sepulcros. ¡Wow! ¿Qué sería de una persona aislada de la sociedad y que se ponga a vivir en los sepulcros, en las tumbas? Increíble, es una persona que está fuera de sí, que no tiene juicio. Y bueno, esta historia también lo podemos encontrar en Mateo capítulo 8 o en Marcos 5, donde también añade algunas características, ¿no? Que lo trataron de encadenar a este hombre, pero
no podían, porque al estar encadenado, él con la fuerza del maligno desprendía las cadenas que se habían hecho, que le habían hecho, y se liberaba fácilmente. Este hombre era un caso perdido para la sociedad, pero para Jesús no había nada imposible. Y es que, apreciado hermano, no importa cuán duro, cuán difícil haya sido tu pasado, simplemente Jesús está dispuesto a acercarte a ti. No importa lo que hayas hecho antes, Jesús está dispuesto a estar contigo, incluso en tus peores momentos, incluso si has cometido el peor pecado. Jesús quiere estar contigo. ¿Por qué? Porque quiere ayudarte. Y miren, no estamos lejos. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que Jesús, saliendo de una tierra como Galilea, se vaya a este lugar de Gadara? ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Cuál era el propósito de Dios de irse de la tierra de los Galileos a una ciudad donde prácticamente no conocían nada acerca de esto y no habían conocido ni de los milagros de Jesús? Allí Jesús era un desconocido. Vamos a leer versículo 28 y el versículo 29. Nos dice así: Cuando vio a Jesús, se lanzó a sus pies y a gritos exclamó: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque Jesús ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre. Hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Lo ataban con cadenas y grillos, pero rompía las cadenas y era impelido por el demonio a lugares desérticos. ¿Tú conoces alguna persona que se considera indomable? Yo conozco a varias personas que, bueno, no los puede dominar ni su propia esposa, ¿no? Conozco a gente casada, ¿no? Que no les domina ni su propia madre. Conozco a ese tipo de personas, ¿no? También, por ejemplo, en las películas tú ves a alguien musculoso, a alguien fuerte, lo ves indomable, ¿verdad? Bueno, pues la Biblia nos dice que este endemoniado también era indomable. Pero era indomable por todas las personas, porque esta persona ya no era ser humano, era una bestia. Una bestia. Y miren lo que dice la hermana Elena de White. Dice: porque Jesús ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre. Hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Lo ataban con cadenas y grillos, pero rompía las cadenas y era impelido por el demonio a lugares desiertos. Nadie podía dominar a este hombre. Sin embargo, hemos leído, y vamos a volver a leer, en el versículo 30. Dice así: Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. ¡Wow! Este endemoniado estaba lleno de demonios. Y cuando Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Él le responde: Legión. Yo te pregunto, ¿cuál es tu nombre? Por ejemplo, el mío es Elías. Y segunda pregunta, ¿te gusta tu nombre? Por ejemplo, a mí me hubiese gustado que mis padres me hubiesen puesto 3 nombres, pero yo tengo 2 nombres, Elías, Daniel. Pero a mí me hubiese gustado que me pongan los nombres de mis abuelos o de mis antepasados. Mi papá es Elías, mi abuelito es Roger y mi bisabuelo es Alejandro. O sea, a mí me hubiese gustado tener esos 3 nombres, súper chéveres, ¿no? Pero no sé si a ti te gustaría tener, no sé si te gusta otro nombre o te gusta el nombre que tienes ahora. Pues bien, cuando Jesús le pregunta este nombre, él no le responde con su propio nombre, sino que responde Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Pero aquí se muestra el poder de Jesús para poder confrontar y expulsar a los demonios. Porque aquí en el versículo 28 lo volvemos a leer. Ahí el endemoniado le dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes.
Una cita de la hermana Elena de White en El deseo de todas las gentes, página 290, dice lo siguiente. Cuando Cristo apareció, los demonios reconocieron en él a su Señor. Increíble. Los demonios que estaban dentro de este hombre habían reconocido a Jesús como el Hijo de Dios. Habían reconocido que Él es superior a ellos. Por esa razón les dijo, no me atormentes, Señor. Y no pudieron resistir a su poder. Aunque intentaron escapar, no pudieron hacer nada más que postrarse y suplicar. Por eso cuando vemos aquí, dice que se lanzó a sus pies y empezó a decir, Jesús, Hijo del Altísimo, ya lo conocían estos demonios, te ruego que no me atormentes. Wow. Hasta el demonio tiembla cuando Jesús habla. Y hermano, el diablo también va a temblar cuando tú estés arrodillándote al Señor todos los días, allí cuando estés en los peores momentos de tu vida. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a querer verte sufrir llorando o siempre en angustia. Pero no hay que darle el gusto al enemigo. Simplemente tú tienes que postrarte de rodillas y orar ante el Señor. ¿Para qué? Para que allí arrodillado puedas alejar al Señor. ¿Por qué? Porque ahí vas a estar encomendándote al Padre Celestial que ya venció al enemigo allí en la cruz, a Jesús. Y cuando tú te postras de rodillas, el diablo va a huir de ti, porque tú vas a estar a los pies de Cristo. Vamos a leer los últimos versículos que se encuentran en versículo 38 y versículo 39. Y dice, el hombre de quien habían salido los demonios le rogó que le permitiera ir con él, pero Jesús lo despidió. Antes de eso, vemos que el endemoniado le había rogado a Jesús para decirle que estos demonios que estaban dentro de este hombre se fueran con los cerdos. Y Jesús entonces cedió a esa petición. Y los demonios se fueron a los cerdos, a los chanchitos que estaban por ahí. Y luego a estos chanchitos se le habían entrado todos los demonios que tenía este hombre. Y luego se aventaron al mar. Es decir, se suicidaron estos chanchitos. Y luego las personas que cuidaban, que tenían a estos animales, se habían apartado de Jesús y huyeron y tuvieron miedo. Porque en el versículo 37 dice, entonces la gente de la región rogó a Jesús que se fuera de allí, porque tenían gran temor. Y él subió a la barca y se retiró. Pero el hombre de quien había salido los demonios le rogó que le permitiera ir con él. Pero Jesús, ¿qué cosa le dijo? Versículo 39. Vuelve a tu casa y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Y él se fue y publicó por toda la ciudad las grandezas que Jesús había hecho por él. Cuando Jesús volvió, la gente lo recibió con gozo, porque todos lo esperaban. La hermana Elena de White dice que el hombre ahora estaba sano. Y ahora en su sano juicio deseaba permanecer con Jesús, porque había experimentado una transformación que nunca imaginó posible. ¿Tú te das cuenta cuán grande habrá sido el deseo de este endemoniado al ver a una persona que le quitó todos estos demonios? No sé con qué demonios estés atravesando hoy, pero imagínate que toda tu vida haya estado resuelta simplemente por esa persona. ¿Acaso no le seguirías a esa persona que te ha ayudado tanto? ¿Acaso no seguirías a esa persona que tanto te amó, que derramó su sangre allí en la cruz? Pues este endemoniado estaba afligido desde hacía mucho tiempo. Simplemente, al verse en su sano juicio, quiso estar con Jesús y quiso seguirlo a él. Quiso estar con esa persona que lo sacó de su aflicción. Su agradecimiento y amor hacia su Salvador lo impulsaron a querer estar cerca de él. ¿Y nosotros queremos estar cerca de Dios? Sin embargo, Jesús no rechazó a este hombre, sino
que le había dado una misión. ¿Cuál fue la misión de este endemoniado? Su misión fue el de testificar con su propio testimonio, decirle a las personas de su pueblo que yo antes estaba siendo poseído por los demonios, por los ángeles malignos, pero ahora vino un hombre llamado Jesús y me sanó, me devolvió el juicio y me vistió de dignidad y que ahora soy una nueva persona. Dice que Jesús le dio esta misión. ¿Por qué? Porque todas las personas del pueblo que estaban allí conocían a este endemoniado. Y este endemoniado tenía tanta mala fama que todo el mundo le conocía por esa mala fama. Pero ahora que había sido restaurado, había sido cambiado, había sido transformado, ahora ya estaba en su sano juicio. Qué poderoso testimonio habría tenido entonces este hombre. Dice la hermana Elena de White que Jesús veía que este hombre sería más efectivo en su propia ciudad porque su testimonio de liberación causaría un gran impacto impresionante y duradero para los que lo conocían antes como poseído por demonios. Jesús le dijo, vete, pero vete y cuéntales lo que Dios ha hecho por ti. Mi querido hermano, apreciada hermana, ¿qué cosas ha hecho Dios por ti? Tal vez ha sanado a un ser querido. Tal vez te ha ayudado con alguna necesidad. Tal vez te ha consolado de una gran pérdida. O tal vez todavía sigues esperando la respuesta de Dios. Déjame decirte que a Dios no le importa el lugar donde estás o qué hayas hecho antes. A Jesús le importa estar cerca de ti. Y tú tal vez puedes estar poseído con algún vicio. Tal vez estás con algún trauma que no has superado. O tal vez sientes la necesidad de alguien para que llene tu vacío. Pero recuerda que para Jesús no hay nada imposible. Jesús quiere darte la sanidad. Jesús quiere transformar tu vida hoy. Y la pregunta es, ¿le dejaremos entrar a Jesús en nuestra vida? ¿Quién eras tú y quién eres ahora? Pues antes el endemoniado estaba endemoniado y estaba desnudo, pero ahora estaba sentado, ya estaba vestido de dignidad, estaba vestido de sanidad. Y ya no estaba en los sepulcros. ¿Dónde estaba? En los pies de Jesús. Y ya no estaba endemoniado, sino que estaba en su sano juicio. Apreciados hermanos, hoy Jesús quiere hacer lo mismo con nosotros. Quiere devolvernos el juicio. Quiere vestirnos de dignidad. Quiere darnos propósito. Y quiere que nos sentemos a sus pies. ¿Nos dejaremos entonces llevar por la gracia de Dios? ¿Dejaremos que Dios entre a nuestra vida? ¿O seguiremos cerrando nuestro corazón? Dios los bendiga, apreciados hermanos. Que cada día podamos recordar que a Jesús, al igual que sanó y restauró a un endemoniado, y nosotros que estamos en nuestro sano juicio, Dios puede hacer grandes maravillas en nuestra vida. Dios los bendiga. Un abrazo.